Pensemos por un momento en la siguiente situación. Alguien lleva toda su vida habitando un mismo edificio. Ajá. Conoce cada pasillo, el sonido que hace cada peldaño de la escalera de madera, y asume por completo que los cimientos de esa estructura, pues, son inamovibles. Claro, lo normal. Es tan familiar que parece absurdo pensar que exista otra forma de construir en el universo, ¿no? Exactamente. Pero un día, buscando en los archivos subterráneos, esta persona encuentra los planos originales. Y el descubrimiento es monumental. Esos planos no fueron trazados por los arquitectos que aparecen en los libros de texto modernos. Wow. Fueron diseñados por constructores de un continente completamente distinto, usando una matemática y una lógica estructural que, no tiene nada que ver con lo que se enseña hoy en día. Es un giro tremendo. Totalmente. De pronto, el edificio entero, esa realidad que se habita a diario, adquiere una dimensión totalmente desconocida. Y fíjate que es una metáfora brillante para inaugurar este análisis a fondo. Porque, no estamos hablando de vigas o de concreto. No, claro que no. Estamos hablando de la arquitectura fundamental del pensamiento humano, de las raíces mismas de la filosofía, la racionalidad, la ciencia. Nada más y nada menos. Sí, hoy vamos a explorar una proposición que, de verdad, sacude los cimientos académicos. La idea de que la verdadera matriz original del pensamiento científico no se forjó en Grecia, Como siempre nos han dicho. como dictan absolutamente todos los manuales tradicionales, sino que se forjó en el Valle del Nilo, específicamente en la antigua cultura egipcio-nubia, una civilización conocida como Bukam. Y el propósito de esta inversión es precisamente desarmar esos, presupuestos. Nos referimos a esas ideas predeterminadas, los lentes invisibles a través de los cuales la cultura occidental hace que miremos el mundo. Lentes muy rígidos, por cierto. Bastante. Y el objetivo es destapar una manera africana, muy dinámica y radicalmente distinta de procesar la realidad. Para lograr esto, tenemos sobre la mesa una investigación exhaustiva y reveladora. Es la tesis doctoral titulada Epistemología africana y concepciones teóricas. Un trabajo increíble. Sí, reevaluar el impacto de los presupuestos sobre la filosofía de lo real, elaborada por el investigador Jesús Molongua y publicada en el año 2017. El punto de arranque de esa tesis de Molongua de 2017 es de verdad de una claridad analítica tajante. Se plantea que ningún problema científico, ni siquiera la fórmula matemática más abstracta o el dilema ético más complejo, surge en el vacío. Claro, no sale de la nada. Exacto. No existe lo que algunos filósofos llamarían un exilio cósmico. Todo conocimiento es hijo de una tradición histórico-cultural súper específica. O sea que las preguntas que la ciencia moderna se hace hoy en día están dictadas por el marco cultural que las originó. 100%. Si seguimos esa lógica, la pregunta cae por su propio peso. Si el conocimiento siempre tiene un código postal histórico, entonces hay que rastrear cuál es la verdadera dirección de origen. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Sí, porque resulta que cuando la narrativa occidental intenta ubicar ese punto cero de la racionalidad, casi siempre se topa con un muro que, irónicamente, ha construido ella misma. El famoso milagro griego. Exacto. Se enseña hasta el cansancio sobre este milagro, ubicando en Atenas o en Roma la cuna exclusiva del intelecto. Pero al ir a las fuentes primarias y aplicar un rigor historiográfico real, el panorama cambia drásticamente. En la investigación de Molongua, de 2017, se hace referencia a textos clásicos. Por ejemplo, las crónicas de Plutarco, citadas en sus ediciones modernas de 1986. Ajá. Al leer esos documentos, resulta evidente que las mentes brillantes de la antigüedad griega, figuras de la talla de, tales de Mileto, Pitágoras, Homero. ¿Los grandes nombres? Sí, ellos no generaron sus postulados de la nada. Hubo un peregrinaje intelectual sistemático. Viajaron al Valle del Nilo y se sentaron a aprender durante años. ¿Años? Años enteros, bajo la tutela de sacerdotes, filósofos y matemáticos egipcios. Y fíjate que el detalle clave aquí no es simplemente que hayan ido de turistas a observar las pirámides y regresaran muy inspirados, no. No, para nada. Hubo una transferencia técnica y metodológica real. Fue como una carrera de relevos donde la cultura egipcio-nubia, Bukam o Sikhem como también se le denomina, le entregó el testigo a Grecia. Esa es la imagen perfecta.
Sin embargo, al primer corredor de la carrera se le borró convenientemente de la historia oficial. Y el mecanismo a través del cual ocurrió esa asimilación y, bueno, la posterior distorsión, tiene que ver con el lenguaje. La tesis subraya algo fundamental, y es que la matriz de toda cultura es su idioma. Claro. El lenguaje no es solo una herramienta para nombrar cosas. Es el código fuente que estructura cómo el cerebro percibe el universo. Qué fuerte eso, el código fuente. Así es. Por eso, el estudio profundo de la egiptología y el desciframiento conceptual de los jeroglíficos no debe ser visto como un simple pasatiempo para llenar vitrinas de museos. No es arqueología decorativa. Exactamente. Es el único camino válido para articular una auténtica epistemología africana. Hay que entender cómo pensaban en su idioma original para poder devolverle su peso histórico a ese continente. Me parece fascinante entender el lenguaje como un código fuente. Pero aquí, para quienes nos escuchan, surge una interrogante ineludible. A ver. Si aceptamos que el origen de este conocimiento reside en Bucam y que Gregia adaptó esa base a sus propios términos, Ajá. ¿qué era exactamente lo que intentaban transmitir los antiguos sabios egipcios? Porque cuesta creer que simplemente hacían la misma ciencia estática que los occidentales, pero usando, jeroglíficos de aves y ojos. El contraste es abismal, y para entenderlo, primero hay que definir cómo opera el código fuente de Occidente. Ok, vamos a eso. En la tradición heredada de pensadores como Platón, y que luego fue consolidada siglos después por Descartes, existe una necesidad casi, digamos, compulsiva de ontologizar la realidad. A ver, detengamos la marcha un segundo con ese término. Ontologizar. Sí, suena denso. Para mantenernos lejos de la jerga académica impenetrable y que nuestra audiencia nos siga el ritmo. ¿Cómo se traduce eso a la vida práctica? Es un concepto clave, te cuento. Ontologizar significa fragmentar el mundo en sustancias o cosas estáticas, cosas separadas. ¿Cómo meter todo en cajitas? Exacto. Es la obsesión por etiquetar y meter la realidad en cajas herméticas. Occidente construye toda su comprensión a base de dualismos súper inflexibles. La mente separada del cuerpo, el espíritu separado de la materia. El observador separado del objeto observado. Y ese es el punto. Si lo pensamos en imágenes, la ontología occidental ve el universo como una fotografía de altísima resolución. Todo está congelado, nítido y delimitado. Claro. Haz de cuenta como cuando la medicina moderna estudia el cuerpo humano. Se tiende a separar el sistema nervioso del circulatorio, Totalmente. viéndolos como si fueran máquinas independientes compuestas de piezas estáticas, ¿no? Congelas el momento y asumes que así es la estructura permanente. Ese es el ejemplo perfecto de una visión ontologizada. En contraposición radical a eso, la epistemología original de Bucam no concibe lo real como una fotografía. Ah, no. No, lo ve como un flujo continuo. Algo mucho más parecido a una transmisión en vivo que nunca termina. ¿Como un video en lugar de una foto? Exacto. Concibe la realidad fundamentalmente como una historia, como un proceso constante de llegar a ser. En el idioma faraónico, la ley que rige este devenir, o sea, la fuerza motriz de la transformación continua, recibe el nombre de Exper o Heper. Heper. O sea, un motor de transformación incesante en lugar de bloques de construcción inertes. Así es. Y si entiendo bien la investigación, todo este proceso perpetuo emana de una fuente muy específica dentro de su cosmogonía, algo que denominan el NWN. La raíz de todo. En el pensamiento de Bucam, cualquier manifestación física o energética brota de este NWN, que también es conocido como Nunu en ciertas lenguas bantúes contemporáneas. Ok, el NWN. En los textos antiguos, el NWN se describe frecuentemente como el océano primordial. Es la energía pura, el estado caótico y lleno de, potencialidad infinita, del que emerge toda la materia. Un momento. Al escuchar océano primordial, la mente se va directo a la mitología. Uno se imagina leyendas de creación, con dioses literales nadando en aguas infinitas. Es inevitable pensarlo así. Claro, ¿cómo logramos que esto no suene a esoterismo puro? ¿Cómo conectamos un concepto teológico de hace 5.000 años con la ciencia dura actual sin dar la impresión de que, no sé, estamos doblando las reglas metodológicas para que las piezas encajen a la fuerza? Es un escepticismo supernatural y necesario.
especialmente cuando se nos ha condicionado a leer la historia antigua con estos lentes literales occidentales de los que hablábamos. Ajá. Pero mira, cuando los sabios de Buchan utilizaban el término de un océano inabarcable, no estaban hablando de agua material, no era H2O. Entonces, ¿a qué se referían? Estaban utilizando la abstracción más avanzada que tenían disponible en su época para describir un campo de energía fluctuante. Era una metáfora física para referirse a una matriz generadora. Ah, ya entiendo. Como cuando la astrofísica moderna usa la palabra cuerdas para la teoría de cuerdas o materia oscura. Exacto. Nadie asume que en el espacio hay instrumentos musicales diminutos vibrando o polvo pintado de negro flotando por ahí. Son solo modelos conceptuales. Es una maravillosa comparación. Y lo verdaderamente asombroso de la investigación de Molongua de 2017 es cómo expone la naturaleza profundamente materialista y científica de esta cosmogonía faraónica. ¿Materialista en qué sentido? En que, si se analiza sin prejuicios, el concepto del Nun empata milimétricamente con los modelos cosmológicos actuales. Basta pensar en el Big Bang y en el caldo primordial cuántico. ¡Qué locura! Sí, la física teórica contemporánea, impulsada por estudiosos como James Clerk en la teoría del caos, o Benoit Mandelbrot en la geometría fractal. Claro, los fractales. Ellos demuestran que el universo no es un reloj de engranajes rígidos, es un sistema dinámico, turbulento e interconectado. Básicamente, cuando la física cuántica nos dice que a nivel subatómico las partículas no son cosas, sino probabilidades de ondas en constante flujo, Ajá. está validando empíricamente lo que los pensadores de Buchan dedujeron hace milenios. Sin duda alguna. Es exactamente lo mismo. Pero ojo, hay una pieza que falta en esta ecuación para que el universo no colapse en un caos destructivo. Claro, si todo es caos y energía fluctuante, ¿cómo se sostiene? Si el Nun es la energía fluctuante, requiere un mecanismo de regulación. Y ahí es donde interviene la M-Treat o Meiji. La M-Treat, he escuchado de ella como una diosa, ¿no? Sí, a menudo es reducida a una diosa alada en la egiptología más superficial, pero la M-Treat opera en la filosofía de Buchan como una teoría científica del equilibrio dinámico. Ok. Es la constante física de la verdad, la justicia y el orden. Funciona como la gravedad que evita que el universo en expansión se desgarre por completo. Wow. Es el algoritmo relacional que asegura que todo proceso de transformación, el GPR, ocurra manteniendo la armonía de todo el conjunto. De verdad resulta deslumbrante procesar que poseían un nivel de abstracción matemática y conceptual, capaz de modelar un universo procesual milenios antes de que encendiéramos el primer acelerador de partículas. Es un nivel de sofisticación que apenas estamos alcanzando a entender hoy. Ahora bien, para que todo este brillante sistema filosófico no se quede enterrado en las arenas del Nilo, Ajá. hay investigadores contemporáneos que están tendiendo puentes hacia nuestro presente. El texto los describe casi como los arquitectos de un renacimiento epistemológico. Y hay un pionero indiscutible en este esfuerzo, ¿cierto? Sí, Cheikh Anta Diop. Es simplemente imposible abordar este tema sin reconocer su legado monumental. Un gigante. En su obra fundamental, publicada allá por 1954, Diop no solo estableció bajo estrictos parámetros científicos el origen negro africano del antiguo Egipto, Lo cual ya era revolucionario. sí, sino que fue el primero en defender a capa y espada una lectura materialista y rigurosamente científica del pensamiento faraónico. Imagínate, en una época donde la egiptología europea intentaba divorciar por completo a Egipto del resto de África. Separarlos totalmente. Claro, el trabajo de Diop en 1954 fungió como un sismo intelectual que obligó a replantear todo. Rompió el hielo y sentó esa base empírica tan necesaria. Pero entiendo que metodológicamente esta carrera no se detuvo ahí, ¿verdad? Posteriormente, estudiosos como Mubabinge Bilolo tomaron ese relevo. Efectivamente, alrededor del año 2010, Mubabinge Bilolo publicó unos análisis sumamente profundos sobre lo que se denomina la filosofía tebana. ¿Y qué aporta la filosofía tebana a todo esto? Su trabajo decodifica la teología de Bucanjich para mostrar sus verdaderos engranajes racionales. Por ejemplo, al analizar al creador, Imana o Amón,
Bilolo demuestra que los antiguos no adoraban a un monarca celestial dictando leyes desde arriba en una nube. No era el típico dios barbón en el cielo. Exacto, sino que lo entendían como una fuerza inmanente, una energía invisible y relacional que impregna absolutamente toda la materia y participa activamente en el eterno devenir del universo. Lo cual se alinea a la perfección con la ausencia de ese dualismo occidental del que hablábamos. Dios no está separado de la máquina. Para nada. Es parte del proceso constante. Y eso nos lleva a otro teórico que plantea un concepto que de hecho da título a gran parte de este esfuerzo actual. Grégoire Biogo y la idea del revenir. Biogo es un sistematizador brillante. Basándonos en sus publicaciones de 2004 y 2006 citadas en esta tesis principal, él articula una metodología a la que llama el revenir. Es una palabra francesa que denota retorno o movilidad. Y Biogo enfatiza que este revenir no es un ejercicio de nostalgia histórica, ¿eh? O sea, no es querer volver a construir pirámides. No se trata de idealizar un pasado perdido. Es un movimiento crítico y súper estratégico. Volver a las raíces de ese código fuente egipcio nubio para nutrir y redirigir el futuro del pensamiento humano. Pensándolo desde una perspectiva tecnológico, esto no es comparable a simplemente darle a un botón de actualizar página en un navegador web. No, se queda corto. Es un cambio mucho más profundo. Es como si la humanidad estuviera corriendo todos sus programas en una arquitectura de procesador muy ineficiente, algo parecido a los viejos sistemas de 32 bits. Exacto. Y lo que Biogo propone con el revenir es, literalmente, reescribir el BIOS, el firmware más básico de nuestra computadora mental, adoptando una arquitectura mucho más fluida, compleja y avanzada. Se retrocede al núcleo para poder dar un salto cuántico hacia adelante. La comparación del firmware es de verdad la más certera para ilustrar la dimensión enorme del cambio, y Biogo va todavía más allá de la teoría abstracta. ¿Qué propone en la práctica? Él postula la necesidad de desarrollar una epistemología propia de la egiptología y formula un concepto metodológico que es fascinante: la mbetología. ¿Mbetología? Suena a una disciplina completamente nueva. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Como un mecanismo científico? Pues el término proviene del mbet, que es una tradición épica oral de ciertas culturas centroafricanas. Ok, tradición oral. Y en Occidente, lo oral suele descartarse casi de inmediato por considerarse, folclórico o impreciso en comparación con lo que está escrito. Claro, si no está en un papel, no es válido. Esa es la trampa. Pero Biogo transforma esta tradición en una disciplina, la mbetología, argumentando que funciona de manera muy similar al software de código abierto. Open source. ¿Cómo así? Sí, porque un conocimiento dinámico y oral no se corrompe, como piensan muchos. Se actualiza iterativamente. Al carecer de la rigidez de un dogma escrito y estático, la metodología exige que el conocimiento esté en un constante diálogo con el presente. Adaptándose y fluyendo sin perder su esencia. Es la aplicación viva de Jepper y de la Metroad que mencionamos antes. ¡Qué concepto tan poderoso! Ese nivel de flexibilidad intelectual nos lleva de lleno al escenario contemporáneo. Porque, a ver, maravillarse ante la genialidad de los antiguos pobladores del Nilo y la precisión analítica de Diop o de Biogo es un ejercicio fascinante, sin duda. Totalmente. Pero si no logramos anclar toda esta teoría en los dilemas tangibles que enfrenta la audiencia hoy, corre el riesgo de quedarse en una mera curiosidad académica. ¿Y no lo es? Entonces, ¿cuál es el impacto real de adoptar esta epistemología de Buchan frente a, digamos, los colosales avances en biotecnología, los algoritmos globales o el flujo de información infinito que caracteriza nuestro presente? Bueno, la urgencia de aplicarlo hoy radica en que nuestro sistema operativo actual sencillamente se está colapsando. La fuente principal recupera el análisis del autor Jean-Marc Ella en sus textos del 2006. Ajá, ¿qué dice Ella? Él lanza una advertencia muy severa. La tecnociencia moderna nos está arrastrando hacia abismos ecológicos y crisis éticas insostenibles. ¿Y el motivo? Me imagino que tiene que ver con la ontología. Exactamente. Está construida enteramente sobre esa ontología occidental rígida que analizamos al inicio. La que ve al mundo como un conjunto de sustancias aisladas. Precisamente esa. Desde esa lente la naturaleza, el genoma humano o los ecosistemas no son vistos como redes vivas interconectadas. Son vistos como materias muertas, meros depósitos de recursos listos para ser explotados, aislados y consumidos sin prever jamás las consecuencias sistémicas.
Es la mentalidad extractivista pura. Sí. Por eso él argumenta desde 2006 que es un imperativo tanto ético como de supervivencia repensar el desarrollo tecnológico partiendo desde la perspectiva africana. En otras palabras, exige que se modifique la intención y el propósito de la tecnología misma, que deje de ser una herramienta de sometimiento. Bajo la luz de Buckham, el conocimiento y la tecnociencia no tienen la función de dominar la naturaleza. Deben entenderse como la invención perpetua de posibilidades, un horizonte que respira y se adapta. Un horizonte vivo. Y aquí es crucial rescatar otro postulado de Molongwa de 2017. El lenguaje de la ciencia jamás ha sido neutral. El vocabulario científico no es un sistema pasivo de etiquetas, es una actividad profundamente pragmática que inventa, delimita y moldea la realidad que somos capaces de percibir. Ese es un concepto increíblemente liberador para cualquier individuo saturado por la incesante sobrecarga de información de hoy. Quita un peso de encima. Sí. Si se abandona la noción occidental de que el conocimiento consiste en apilar y memorizar datos duros e inamovibles en un disco duro mental, Ajá. y en su lugar se abraza una mentalidad de proceso, donde los conceptos fluyen, mutan y se entrelazan de forma orgánica, se genera un alivio intelectual inmenso. Se respira distinto, claro. No obstante, plantear que todo es un flujo constante trae aparejada una fricción existencial. Una duda que parece inevitable al asimilar todo esto. Hay que poner esa fricción sobre la mesa. Adelante. A ver, si la estructura misma de la realidad es un Hepper interminable regido por el océano del Nun, un devenir constante sin puntos de anclaje estáticos, Ajá. ¿invalida esto la posibilidad de llegar a una verdad científica absoluta y definitiva? Al fluir absolutamente todo, ¿no se diluye el suelo firme sobre el cual la ciencia necesita pararse? Es una gran pregunta. O, visto desde otro ángulo, esta filosofía transforma la empresa de adquirir conocimiento en un ejercicio marcado por una humildad intelectual profunda. Es el dilema central de cualquier persona que hace la transición entre ambos paradigmas, y la resolución a esa duda reside nuevamente en el mecanismo de la M3SAT. En el equilibrio. Sí. La sabiduría procesual expuesta por los pensadores del renacimiento epistemológico advierte que esa obsesión febril por encontrar una verdad definitiva e inmutable es en sí misma una trampa de la ontología de Occidente. Es como un callejón sin salida. Totalmente. Es el intento iluso de congelar el agua de un río caudaloso para poder estudiarlo. Querer atrapar el flujo con las manos vacías. Imposible. Tal cual. La lección magistral de la egiptología africana es que el conocimiento solo adquiere verdadero valor cuando se comprende su historia, su maleabilidad y su contexto relacional. En un cosmos diseñado como un proceso vivo, pues, no hay espacio para dogmas inquebrantables. Solo la transformación. Lo que existe es una labor inagotable por mantener el equilibrio. El suelo firme en esta visión no es una roca inerte en la que uno se queda parado para siempre. El suelo firme es la destreza adquirida para navegar, adaptarse y surfear las olas de la información. Surfeando el New World. Exacto. Requiere, indudablemente, una ciencia más modesta, pero a la vez genera un acercamiento inmensamente más creativo y conectado con el entorno. Es la transición de concebirse como el arquitecto de una fortaleza impenetrable de piedra a convertirse en un navegante experimentado de corrientes oceánicas. Una imagen hermosa y muy precisa. El trayecto que se ha recorrido en este análisis a fondo cambia por completo las reglas del juego. Se partió demoliendo el mito excluyente del milagro griego para devolver el crédito a la cultura egipcio-nubia, a Buckham, Así es. revelándola como la auténtica plataforma base de la racionalidad humana, a través de los minuciosos hallazgos de Molongwa de 2017. Un trayecto que además desmontó el espejismo de la ontología estática. Se descifró la realidad como un evento perpetuo, originado en la matriz probabilística del Nun y orquestado armónicamente por la M3ACT. Y comprobando que resuenan en la ciencia moderna. Sí, comprobando que lejos de ser vestigios mitológicos, estos conceptos resuenan con total vigencia en la física cuántica, apoyándose en esa labor titánica iniciada por el texto de Diop en 1954 y profundizada por Bilolo en 2010. Y finalmente, se aterrizó la teoría en la práctica metodológica.
Con las propuestas del Revenir y la Ambeptología de Villogo de 2004 y 2006, quedó claro que la deconstrucción de los cimientos dogmáticos occidentales es la única ruta viable. La única ruta para sortear los callejones sin salida de la tecnociencia actual. Exacto, haciendo eco de las alertas ecológicas de ELA de 2006, constituye un modelo de liberación intelectual a todos los niveles para nuestra audiencia. Una liberación que nos dota de herramientas para interactuar con la información, la naturaleza y la tecnología de forma relacional y armónica, evitando esa dominación que tantos estragos está causando. Absolutamente. Y antes de culminar, es pertinente lanzar una reflexión provocadora para que la mente siga trabajando en las próximas horas. A ver, te escucho. Si la investigación dictamina que el lenguaje es la maquinaria central que fabrica los presupuestos del pensamiento científico, ¿Sí? vale la pena mirar críticamente la revolución tecnológica de este momento. En la actualidad, enormes algoritmos de inteligencia artificial están siendo entrenados de manera súper acelerada para administrar el futuro humano. Cierto. Sin embargo, ese entrenamiento se realiza casi en su totalidad usando idiomas, lógicas dicotómicas y bases de datos que están impregnadas hasta la médula de la ontología estática de Occidente. ¡Wow! Es un punto enorme. ¿Cuáles formas ancestrales de interpretar el mundo? ¿Qué realidades dinámicas estamos invisibilizando y programando hacia la extinción? Al prescindir del infinito vocabulario relacional del UAWAN y del equilibrio algorítmico de la M3, ¿qué tipo de ceguera sistémica se le está heredando a las máquinas del mañana? Es un cuestionamiento que de verdad obliga a replantear el rumbo. Si el código fundamental que se le inyecta a la IA arrastra nuestros propios sesgos ontológicos, las máquinas solo heredarán y amplificarán nuestros mismos puntos ciegos, pero a una escala global. Así que para quienes nos escuchan, la próxima vez que el entorno o la tecnología parezcan operar con una rigidez que asfixia, es muy probable que se deba a que se están utilizando los planos arquitectónicos equivocados. Totalmente. Ha sido verdaderamente enriquecedor recorrer estos conceptos. A seguir escudriñando los cimientos, abrazando el flujo continuo de las ideas, y nos encontramos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.